Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno teneros por aquí. Hoy nos sumergimos en un tema que sinceramente creo que os va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y, por qué no decirlo, también de las más misteriosas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de algo que ha estado en boca de todos últimamente. Vamos a desentrañar el amor perdido, la impactante confesión, y la vida después de la separación. Sí, como leéis, el amor perdido. Sabemos que la relación entre Hande y Kerem fue un auténtico torbellino, ¿verdad? Un romance que saltó de la pantalla a la vida real, que nos hizo soñar, suspirar y, para muchos, incluso creer en el amor verdadero. Pero, como ya sabéis, el amor no siempre dura para siempre. Y hoy vamos a sumergirnos en la impactante confesión que, según muchos, ha derretido corazones. Y no solo eso, vamos a analizar qué llevó a esta pareja a tomar caminos separados, qué implicaciones tuvo, y qué ha pasado después. Exploraremos cada detalle, cada rumor, y cada gesto que nos ha dejado entrever la verdadera historia detrás de su separación. Pero antes de que empecemos a meternos en el meollo del asunto, quiero recordaros que si sois nuevos por aquí, y os gustan estos temas de farándula, telenovelas turcas, y cotilleos jugosos, no os olvidéis de suscribiros al canal. Es totalmente gratis y así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos. Además, activa la campanita de notificaciones para que YouTube os avise cada vez que subamos contenido nuevo. Y ahora sí, vamos al lío. Empecemos por el principio para refrescar la memoria. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo de la televisión turca, especialmente gracias a la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, saltaba a la vista. Y no tardó en traspasar la pantalla. Durante el rodaje de la serie, el flechazo fue instantáneo. La chispa surgió de manera natural, alimentada por la intensidad de sus personajes y la complicidad que compartían. Empezaron a salir, y se convirtieron en la pareja de moda. Las fotos, los eventos, las declaraciones, todo parecía sacado de un cuento de hadas moderno. La prensa rosa se frotaba las manos, y los fans de la serie, y de la pareja en general, estábamos eufóricos. Recordemos los momentos más icónicos de su relación, las románticas fotos en redes sociales, los mensajes llenos de cariño, sus apariciones en eventos donde se mostraban inseparables. Cada publicación, cada declaración, era una dosis de felicidad para sus seguidores, quienes veían en ellos la encarnación del amor perfecto. La complicidad que se transmitían, la forma en que se miraban, todo indicaba que estábamos presenciando una historia de amor real y duradera. El amor entre Hande y Kerem era de esos que se veían a kilómetros de distancia. Se notaba en la forma en que se miraban, en las risas cómplices, en la forma en que se defendían mutuamente de los rumores y las críticas. Era como si hubieran encontrado su media naranja, su alma gemela. Y claro, ver esa felicidad en ellos nos hacía soñar, nos hacía creer que el amor verdadero existía, que los finales felices eran posibles. Sus interacciones en entrevistas, las bromas internas, todo construía una imagen de una pareja sólida y enamorada, que inspiraba a millones en todo el mundo. Pero como todos sabemos, la vida a veces tiene sus propias reglas, y no siempre sigue el guión que nos gustaría. Tras un tiempo de ensueño, los rumores de crisis empezaron a circular. Primero, pequeños detalles, que si no se veían tanto, que si ya no compartían tantas fotos juntos. Luego el silencio, la confirmación de la ruptura. El mundo se vino abajo, las redes sociales estallaron con teorías y especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? La noticia fue como un balde de agua fría para los fans. La pareja que parecía indestructible, de repente se desmoronaba. Los rumores sobre la ruptura inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Se especulaba sobre infidelidades, desacuerdos profesionales, y la incompatibilidad de caracteres. Cada detalle era analizado y comentado. Los fans en shock buscaban desesperadamente una explicación, una razón que justificara el final de este idilio. La incertidumbre y la tristeza eran palpables en el ambiente digital. Y es aquí donde entra en juego la impactante confesión de la que hablamos. Aunque ni Hande ni Kerem han dado una entrevista oficial donde lo revelen todo, es importante recordar que no son pocas las fuentes cercanas a la pareja que han revelado algunos detalles, así como los propios gestos, indirectas y palabras que se han podido ver o escuchar de ellos en diferentes momentos. Se dice que la ruptura se debió en parte a las diferencias en sus planes de futuro.
Kerem, con una visión más internacional de su carrera, parecía estar más centrado en proyectos en el extranjero. Hande, por otro lado, parecía preferir quedarse en Turquía, más cerca de su familia y amigos. Es como si sus caminos, aunque se amaban, hubieran empezado a tomar direcciones distintas. Profundicemos en las posibles razones detrás de su separación. Las fuentes cercanas a la pareja sugieren que las ambiciones profesionales y las prioridades personales de cada uno jugaron un papel importante. Kerem, con una creciente popularidad internacional, buscaba ampliar sus horizontes profesionales y explorar nuevas oportunidades fuera de Turquía. Hande, por su parte, parecía más apegada a su país, a su familia y a sus proyectos en la industria turca. Esta divergencia en sus metas y aspiraciones pudo haber creado tensiones y conflictos, erosionando gradualmente la relación. Además, la presión mediática, el escrutinio constante al que estaban sometidos, no ayudó. La fama, las críticas, los rumores, todo eso puede desgastar cualquier relación, por muy fuerte que sea. El desgaste, la distancia, las diferencias de opinión, todo esto sumado, es una tormenta perfecta que a veces resulta inevitable. La vida en el ojo público, con sus constantes rumores y especulaciones, intensificó la presión sobre la pareja. Cada paso era analizado, cada gesto interpretado, y cualquier mínimo error podía ser magnificado. La falta de privacidad y la constante intromisión de los medios de comunicación contribuyeron a desgastar la relación, sumando más dificultades a una situación ya compleja. Pero lo que realmente ha derretido corazones, es la forma en que ambos han manejado la situación después de la ruptura. En lugar de alimentar la polémica, han optado por el respeto mutuo, por el silencio, por el mantener la compostura. Han demostrado madurez y, aunque seguro que el dolor ha estado presente, han sabido gestionar la situación con elegancia. Han optado por la discreción y el respeto, evitando declaraciones incendiarias y protegiendo su privacidad. Ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha continuado cosechando éxitos, con nuevos proyectos y protagonizando campañas publicitarias. Kerem, por su parte, sigue trabajando en proyectos internacionales, buscando nuevos horizontes. Y aunque ya no están juntos, han demostrado que el amor, aunque termine, puede dejar una huella imborrable. Han demostrado que es posible mantener una relación cordial y respetuosa después de una ruptura, priorizando la dignidad y el bienestar emocional sobre el drama y la polémica. Y llegamos a la famosa confesión. Aunque no han hablado explícitamente de sus sentimientos, las sutiles indirectas, las declaraciones a medias, y las entrevistas donde ambos han hablado de la importancia del amor, del respeto y del crecimiento personal, han calado hondo en los fans. Han demostrado que a pesar de la separación, el cariño y la admiración mutua siguen existiendo. A través de sus palabras y acciones, han dejado entrever que el amor, aunque haya terminado, ha dejado una huella profunda en sus vidas. Analicemos las declaraciones y gestos que han resonado en los corazones de los fans. Las entrevistas donde han hablado de la importancia del amor, del respeto y del crecimiento personal han sido interpretadas como un reflejo de su experiencia compartida. Las sutiles indirectas en redes sociales, los mensajes enigmáticos, han sido descifrados por los fans como una muestra de cariño y admiración mutua. Cada detalle ha sido analizado, cada palabra valorada, en un intento de comprender la complejidad de sus sentimientos. Los fans han reaccionado con tristeza, por supuesto, pero también con respeto y admiración. Han entendido que a veces el amor no es suficiente, y que cada uno tiene derecho a buscar su propia felicidad. Y esa madurez, esa capacidad de aceptar el final con elegancia, es lo que ha derretido los corazones de muchos. La reacción de los fans ante la separación de Hande y Kerem ha sido ejemplar. A pesar de la tristeza, han demostrado comprensión y respeto por su decisión. Han reconocido que cada persona tiene derecho a buscar su propia felicidad, incluso si eso implica tomar caminos separados. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de todo esto? Bueno, la primera y quizás la más importante es que el amor es complicado, y que a veces, las cosas no salen como esperamos. No siempre hay un culpable, a veces simplemente los caminos se separan. La segunda es que el respeto y la madurez son fundamentales en cualquier relación, incluso en las que terminan. Y por último, que el amor verdadero, aunque termine, deja una huella imborrable en la vida de las personas. Analicemos las lecciones que podemos aprender de la historia de Hande y Kerem. La complejidad del amor, la importancia del respeto y la madurez en las relaciones, y la huella imborrable que deja el amor verdadero, incluso después de su final.
La historia de Ande y Kerem nos enseña que el amor puede ser efímero, pero también transformador, y que su recuerdo puede perdurar en el tiempo. ¿Y ahora, qué ha pasado después? Pues como ya hemos mencionado, ambos han seguido adelante con sus vidas. Kerem ha estado trabajando en diferentes proyectos y Ande, como siempre, ha seguido siendo una de las actrices más populares de Turquía. Y aunque no hay noticias de que estén juntos de nuevo, muchos fans siguen soñando con una posible reconciliación. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Han continuado sus carreras profesionales con éxito. Ande ha protagonizado nuevas series y campañas publicitarias, mientras que Kerem ha seguido expandiendo sus horizontes internacionales. La vida después de la ruptura ha sido un testimonio de resiliencia y crecimiento personal. Ambos han demostrado que es posible superar el dolor y la tristeza, y seguir adelante con determinación y optimismo. A pesar de los rumores y especulaciones, han mantenido una actitud positiva y enfocada en sus proyectos. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que el amor es un camino lleno de emociones, alegrías y a veces tristezas. Una historia que nos ha enseñado mucho y que nos ha dejado una lección valiosa, que el amor, aunque termine, puede ser un capítulo inolvidable en nuestras vidas. Su historia nos ha recordado que el amor es un viaje lleno de altibajos, y que cada experiencia, incluso las que terminan, nos enseñan valiosas lecciones sobre nosotros mismos y sobre la vida. Y bueno, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado a fondo la historia de Hande y Kerem, y hemos analizado la impactante confesión que ha derretido corazones. Espero que os haya gustado y sobre todo, que os haya hecho reflexionar. Muchas gracias por estar aquí, por vuestro tiempo y por vuestro apoyo. Me encanta leer vuestros comentarios, así que no dudéis en dejar vuestra opinión sobre el tema, vuestras teorías y vuestros recuerdos sobre esta pareja. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Creéis que algún día volverán a estar juntos? Contádmelo todo. Y antes de que os vayáis, no olvidéis darle un buen me gusta al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así no os perderéis ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.